la palabra del Señor en esta noche. Gloria a Dios. Dios bendiga a aquellos que no he saludado. Una bendición poder verle. Amén. Dios es bueno y fiel para cada una de nuestras vidas. Quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Joel. Vamos a estar leyendo el libro de Joel. Gloria a Dios. Joel, vamos a estar leyendo el capítulo 2. Gloria a Dios. Joel capítulo 2, vamos a leer. Amén. Y leemos en el versículo 21 en adelante del capítulo 2 del libro de Joel. Y dice así: Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Gracias te damos por poder, a través de tu palabra, Señor, ser guiados y ser llevados a un nivel mayor de conocimiento en ella. Señor, te pedimos que tú puedas hablar a nuestro corazón, a nuestro espíritu en esta hora, y poder a través de tu palabra, Señor, poder extraer, Señor, de ella el consejo, la sabiduría, la disciplina, la dirección para cada uno de nosotros. Padre, que podamos recibir de parte tuya ese consejo y esa dirección que tú traes para cada una de nuestras vidas en este día, para este día, Padre. Por eso te bendecimos, te honramos y te glorificamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Qué quiero compartirle en los próximos minutos y poder estar a través de la palabra del Señor recibiendo un consejo de parte de Dios? Amén. Y cuando usted y yo leemos el profeta Joel, el libro del profeta Joel, lógicamente que lo tenemos que mirar con ojos proféticos, con ojos en el cual Dios está trayendo a nuestras vidas, trayendo a cada uno de nosotros una palabra en el cual en mucho tiempo y por mucho tiempo ha sido revelada a nuestro espíritu. Gracias. Ha sido revelada a nuestro espíritu y poder extraer de ella lo que Dios quiere decirnos para este tiempo. Amén. Cuando Joel recibe esta palabra, si usted lee Joel capítulo 1 en adelante, encontrará muchas figuras, encontrará un mensaje a lo mejor muy difícil de entender si no lo miramos de una forma profética y si no lo miramos con ojos proféticos
y si no lo miramos con una visión hacia adelante de lo que Dios dijo que iba a hacer, amén, y que está haciendo. ¿Cuánto creen que Dios está haciendo? Dios está haciendo cosas extraordinarias. Por más que usted y yo no la veamos, no lo entendamos, por más que usted y yo no nos percatemos de muchas cosas, nada pasa y nada sucede sin que Dios esté involucrado, sin que Dios lo esté permitiendo. Amén. Sin que Dios esté realmente haciendo que las cosas pasen. La palabra de Dios habla en la última parte de este capítulo 2, habla acerca de una respuesta a un tiempo total de devastación. Si usted empieza leyendo el capítulo 1 de Joel, habla de un proceso en desarrollo de devastación. Y es donde el profeta Joel recibe la palabra, y él dice, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestras hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y cuando usted sigue leyendo o lee estos versículos, habla de un proceso de devastación que Dios permite en la tierra y que Dios permite para que ese proceso tocase aún al pueblo de Dios. Tocase aún al pueblo de Dios. Y está hablando y toma como figura estos 4, podríamos decir, insectos o estos 4 animalitos, en el cual pareciera que fueran 4, pero es un solo animalito en un proceso de desarrollo. Es un solo animalito en un proceso de desarrollo que comienza de una manera y va desarrollando el propósito por la cual fue enviado, y va mutando y va cambiando, y a medida que las circunstancias realmente lo necesiten, este animalito va mutando y creciendo. ¿Cuántos me van siguiendo hasta ahí? ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Me va siguiendo? Entonces vemos que la palabra de Dios nos está apercibiendo de lo que Dios realmente le está diciendo al pueblo de Israel que iba a pasar y que está pasando. ¿Qué está pasando? Hay un proceso que Dios le está permitiendo al enemigo tocar de una forma ordenada y desarrollándose un plan. Dice la palabra de Dios, lo que comió la oruga comió lo que quedó el saltón, o el saltón comió lo que quedó la oruga, el revoltón y la langosta. Hay un proceso de devastación que está en marcha y que muchas veces el pueblo de Dios no se da cuenta cómo el enemigo, permitido lógicamente por Dios, cómo el enemigo realmente está ganando en muchas esferas y está creciendo su plan en muchas áreas. ¿Cuánto me van siguiendo? Hay un proceso en desarrollo. Así como usted y yo vamos creciendo, va aumentando el conocimiento, la sabiduría, a medida que nos relacionamos, tenemos intimidad con Dios, a medida que vamos creciendo, asimismo la palabra de Dios nos muestra y nos demuestra cómo el enemigo también está trabajando en un desarrollo que no viene a hacer todo el daño, sino que el plan realmente satánico lo va haciendo de una manera y va desarrollándose en el tiempo. ¿Cuántos me van siguiendo hasta ahí? Una cosa lleva a otra y va el proceso realmente en el cual de devastación. Decíamos recién cómo este mismo insecto va creciendo, mutando, va realmente cambiando de acuerdo a las circunstancias. Después en el tiempo dice la palabra de Dios, lo que usted y yo acabamos de leer, que empieza una palabra de Dios soltada para traer tranquilidad, para traer el mismo proceso, una palabra de cambio y una palabra de fe, una palabra que podamos entender que en Dios usted y yo estamos seguros. ¿Cuántos creen que en Dios estamos seguros?
Y termina diciendo: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Este gran ejército que yo envié, dice Dios, y yo restituiré. Y cuando habla de restitución, cuando habla de la restitución realmente que Dios hace, comienza la restitución para el pueblo de Dios en el mismo momento cuando Jesucristo dijo: consumado es. En ese mismo momento comenzó el plan de restitución. En Cristo usted y yo tenemos restitución de todo lo que el enemigo se ha robado en nuestras vidas. ¿Cuántos me van siguiendo? En Cristo usted y yo estamos completos. En Cristo nosotros tenemos, como dice la palabra de Dios, esperanza de gloria. En Cristo nosotros tenemos todo lo que necesitamos, está en Cristo. A mayor conocimiento, a mayor revelación, a mayor intimidad, a mayor relacionamiento con Cristo, usted y yo iremos, mi hermano, venciendo y perfeccionándonos para poder estar aptos para luchar contra ese proceso que va en crecimiento. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Dice la palabra de Dios, los versículos que leíamos. Quiero resaltar 2 o 3 versículos. Dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Tierra, no temas. ¿Sabe que una de las grandes, podríamos decir, uno de los grandes instrumentos del enemigo es el temor? Es el temor. El temor a lo que viene. El temor, la incertidumbre a no conocer lo que viene. El temor a no tener controlada la situación. Temor a que no me alcance. Temor a que no tenga. Temor a que no lo logre. ¿Cuántos me van siguiendo? Y Dios dice: tierra, no temas. Pero dice: no temas, pero ¿qué le dice? Alégrate y gózate. Qué difícil que es alegrarse y gozarse si hay temor de por medio. Si yo le pregunto que si le teme a algo, y usted lógicamente me dirá no. Pero hay temores en nuestra vida. ¿Cuántos tienen temores? Hay temores. Hay temores, vemos la realidad y muchas veces hay temores por los niños, por los hijos. Hay temores porque vemos que no hay alternativas, no hay caminos, no se vislumbra realmente situaciones en las cuales nuestros hijos puedan tener realmente solución a muchas cosas. Hay temor. Hay temor a la pérdida de trabajo. Hay temor a que no alcance, hay temor a muchas cosas. Hay temor de perder la vida. Hay temor de que las cosas no salgan como yo lo planifiqué. Y cuando nos metemos dentro de la rutina y tenemos gastos, consumos y tantas cosas, hay temor de que no llegue realmente a cumplir con lo que me comprometí. Hay temores. Tierra, no temas. Lo primero que Dios, mi hermano, quiere que nosotros podamos vencer es el temor. Es el temor. El temor a lo que vendrá. Y la única manera de vencer el temor es estar firmes en el proceso y en el presente en el cual estemos viviendo con Cristo. Porque cuando yo lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Pero ¿qué es tenerlo todo? ¿Qué es tenerlo todo? En Cristo yo lo tengo todo. Es Cristo, dice Colosenses, es Cristo la esperanza de gloria. Es Cristo. Es Cristo. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Cuando nosotros vemos y aún leemos la misma Biblia que tenemos y vemos, mi hermano, cómo las circunstancias y cómo todo a nuestro alrededor se va devastando a sí mismo, ¿cómo podemos alegrarnos? ¿Cómo podemos gozarnos? La única manera es creyendo en Dios y creyendo en lo que viene de la mano de Dios.
Porque lo que viene, mi hermano, para la humanidad no es, mi hermano, bueno, de acuerdo a la palabra. De acuerdo a la palabra de Dios, mi hermano, lo que nosotros estamos viviendo y viendo es nada comparado cuando Dios permita que pasen mayores cosas de las que están pasando. La maldad, dice la palabra de Dios, que se multiplicará aún más. Vemos aberraciones a diario. Vemos circunstancias adversas a diario. Pero dice Dios, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Jehová hará grandes cosas. No hay manera, mi hermano, no hay manera de vivir las grandes cosas si Cristo no está creciendo en nuestras vidas. Si Cristo no está creciendo en nuestras vidas. Sabe que el cristiano, el ser humano, el Hijo de Dios, tiene más temor a perder, por decir algo, a perder el trabajo, que no se da cuenta lo que perdemos al no relacionarnos con Dios, al no tener relación con Dios, al no tener intimidad con Dios. Dice la palabra de Dios, el profeta Oseas, él dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero eso no es el versículo no es tan, podríamos decir, revelador como lo que viene. Dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por causa de conocimiento. Pero dice la palabra de Dios, el versículo que sigue, pero por causa de haberme dejado a mí, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué toca la generación? Porque el hecho, mi hermano, de no tener conocimiento, está hablando de no tener intimidad, está hablando de no tener relación, está hablando de no tener comunión, está hablando de no tener, mi hermano, de no allegarse a Dios. Y cuando no hay comunión, cuando no hay intimidad, cuando la iglesia, cuando el Hijo de Dios no se llega a Dios, mi hermano, lo que se corta es la fecundación. Las generaciones pagan, mi hermano, por el hecho de la falta de entendimiento de las generaciones pasadas. La falta de entendimiento de los padres. Mi hermano, las generaciones, mi hermano, pagan, mi hermano, con sus propias consecuencias y sus propias malas decisiones. Pero necesitamos, usted y yo necesitamos rever y construir en Dios nuestra fortaleza. Tierra, no temas, alégrate y gózate, le dice Dios. Porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis. Porque los pastos del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Yo quiero que usted y yo podamos día tras día, diariamente, poder relacionarnos con Dios de una manera profunda. De una manera tan profunda que podamos ver y tener conocimiento de lo que Dios quiere hacer de nuestras vidas. Mi hermano, cuando entendemos que somos puestos en el lugar que estamos y que somos, mi hermano, hemos venido a la vida y a la tierra por un propósito, porque ha sido el propósito lo que me trajo a la vida. No en la vida yo debo de encontrar el propósito, ¿cuánto me van entendiendo? Sino que el propósito que Dios puso en la eternidad en mi vida fue lo que me trajo a la vida. Es al revés. Hay gente, cristianos, hijos de Dios, que buscan y insisten y buscan y tratan de buscar cuál es el propósito de Dios para su vida, sin entender que fue el propósito de Dios el que me trajo a la vida. Fue el propósito de Dios lo que yo porto, lo que usted es portador de un propósito. Y de acuerdo a ese propósito que hay en su vida, fue cuando Dios lo introdujo en el tiempo llamado vida.
en este tiempo en el cual Dios nos metió. Y es ahí donde Dios empezó a hacerlo cruzarse con diferentes situaciones y aún con diferentes, mi hermano, personas. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios llegase a cumplirse. Son asignaciones. Usted no se junta, mi hermano, con personas por casualidad. Es el propósito de Dios que nos va llevando, mi hermano, para que podamos cumplir y desarrollar ese plan eterno que tenemos. ¿Cuántos me van siguiendo? Dios es un Dios de diseño. Diga, Dios es un Dios de diseño. Dios es un Dios de diseño. Y cuando hablamos de diseño, estamos hablando que así como permitió que la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, así como permitió la devastación, también en el diseño de Dios está la restauración y la restitución. En Cristo usted y yo comenzamos a recibir restitución. Pero debe de crecer Cristo en mi vida. Diga, debe de crecer Cristo en mi vida. Debe de crecer. Así como el desarrollo de lo que va pasando y creciendo, así debo de desarrollarme y crecer y alcanzar la estatura que Dios diseñó para mi vida. Debo de crecer en Dios. Usted y yo debemos de crecer en Dios. Necesitamos crecer en Dios. ¿Cuántos creen que necesitamos crecer en Dios? Necesitamos crecer en todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Cuando usted y yo hablamos de las circunstancias y leemos Romanos capítulo 28, dice que todas las cosas a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo a usted y a mí nos ayuda a bien. Pero qué difícil es ver en la adversidad que la adversidad me conviene. ¿A cuánto nos es difícil? Qué difícil es ver lo bueno de algo que yo estoy renegando, de algo que lo veo adverso, de algo que lo veo como que está mal. Porque si hay algo adverso, hay la dificultad, hay un proceso, mi hermano, lo vemos como que no debería haber pasado o no debería haber venido a nuestras vidas. Pero dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Y ahí la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, interviene y pone la palabra propósito. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. ¿Cuántos creen que tienen un propósito de Dios? Que no están por casualidad. El propósito nos trajo a la vida. El propósito nos trajo a donde estamos. Porque había un propósito de Dios. Más allá, si usted y yo nos ponemos a calcular y a ver tantas cosas pasadas, a lo mejor nos podemos llegar a confundir y no ver la mano de Dios. Pero entender que en el presente lo que yo estoy atravesando y pasando tiene que ver con el propósito de Dios a mi vida. Eso me va a ayudar a que todo lo que me pasa me ayude para bien. Que todo lo que me pase me ayude para bien. ¿Cuántos reniegan de las circunstancias? Muchas veces renegamos de las circunstancias. Yo decía recién, en el propósito de Dios, Dios, mi hermano, nos hace cruzar con diferentes personas en el ámbito que nos movamos, porque tiene que ver con el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Son asignaciones que hacen, mi hermano, a que Dios está trabajando en nuestras vidas. Así como Dios nos hace rozar con personas, también Dios nos saca personas del lado. Nos saca afectos, nos saca situaciones y nos mete en situaciones por el propósito. Diga conmigo, todo tiene que ver. Más fuerte, diga, todo tiene que ver con el propósito de Dios en mí. Todo. Mírelo el que está atrás, adelante. Dígale, vos tenés que ver con mi propósito. Usted tiene que ver con mi propósito. Y yo tengo que ver con el propósito de Dios en su vida.
¿Reniegue o no? ¿Reniegue o no? ¿Le guste o no? Usted tiene que ver con mi propósito y yo tengo que ver con su propósito. Porque no es casualidad. No es casualidad. Cuando hablamos de lo que Dios tiene para nuestras vidas, usted y yo entendemos, mi hermano, y cuando entendemos que el propósito nos trajo, que el desarrollo del tiempo, yo no nací en el año y en el día ni en el mes por casualidad. Fue el propósito, el día diseñado, marcado para mi vida. ¿Cuánto van siguiendo? Cuando usted y yo entendemos eso, usted y yo no decidimos la asignación, la descubrimos. La descubrimos. Usted y yo no decidimos con qué propósito o qué tengo que hacer. Yo descubro cuál es mi asignación. Y es ahí donde yo debo de trabajar. Porque en la asignación está la restitución. En la asignación que Dios dio a mi vida está, mi hermano, el propósito. En la asignación está todo lo que yo necesito, aún para moverme en el ámbito o lo que haga, está en la asignación. Pero cuando queremos mirar, o cuando, mi hermano, miramos para tantos lados a la vez, perdemos de vista y le sacamos fuerza y aún, mi hermano, sacamos recursos para hacer otras cosas que Dios no nos llamó a hacer. Que Dios no nos llamó a hacer. Por eso necesitamos visualizar mi asignación, porque en ella está mi provisión. Decíamos recién, no temas, porque Jehová hará grandes cosas. No temas. Mi hermano, si hay algo que hoy por hoy, en este tiempo, está carcomiendo los hogares, las familias, es el temor, la preocupación. El temor, la preocupación, la incertidumbre. Y necesitamos como iglesia afirmar nuestros ojos y afirmar nuestra fe en Dios. Porque a pesar de lo que haya pasado, esté pasando o vaya a pasar, hay una palabra de parte de Dios para tu vida y para la mía. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Jehová hará grandes cosas. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos. Adórelo al Señor.